caso de las capacitaciones virtuales. En esta ocasión justamente vamos a hablar del bullying y para eso, más allá de que sea mi amiga, trajimos a la mejor que había en Argentina para que ustedes puedan escucharlos, aprender y después, ¿por qué no?, hacer una pregunta. Por eso, más que nada, durante la disertación vamos a tener los micrófonos apagados y luego pueden escribir mientras tanto o luego las preguntas que ustedes quieran en el chat. Así luego podemos charlar todos juntos y insertar todo eso. Bueno, voy silenciando, así podemos comenzar. Buenas noches. Para este tema en particular, como les decía, trajimos a Paola Zavala, que es consultora psicológica, especialista en bullying o acoso escolar, y además de todo es la directora de la comunidad anti-bullying argentina, así que es la mejor en el tema, claramente, y principalmente también ha sido disertante y oradora TED. Así que, Pau, el micrófono es tuyo cuando quieras arrancar. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Florcita, por esta presentación. Mi nombre es Paola Zavala. Como bien decía Flor, soy la directora de Comunidad Anti-Bullying Argentina. Nosotros somos una asociación que se dedica a abordar temáticas que tengan que ver con diferentes formas de violencia sobre la infancia y la adolescencia, como puede ser el bullying, el ciberbullying, el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Hoy vamos a hablar específicamente de bullying y no quiero que esta sea una charla catedrática, quiero que sea amena, no vamos a utilizar terminología, vamos a usar una terminología cotidiana para que sea una charla que todos podamos entender. Y quiero ser sobre todo práctica. Al final de la charla vamos a dejar un espacio para consultas de orden general, no vamos a atender cuestiones de tipo particular para no exponer la privacidad de ningún niño, niña o adolescente. Vamos a hablar de cuestiones generales, esos espacios se reservan siempre para la consulta. Y antes de comenzar a hablar de bullying, me gustaría mostrarles un video para que entremos en tema y para que podamos observar una dinámica y después comenzar a ahondar sobre algunos conceptos. Federico en pijama. Dale que se te va a hacer tarde, apurate. No, no quiero ir a la escuela. ¿Por qué, hijo? ¿Te sentís mal? No, pero no sé, no quiero. ¿Pero qué te crees? ¿Que nos vas a ir a estudiar? Anda a cambiarte, por
llevo. Pero no, no. Dale, que yo te voy a llevar, anda, apúrate, por favor. Bueno, hijito, dale, anda, estudia mucho, por favor. De verdad, ma, no quiero. Es lo que está pasando, hijo, los chicos se tratan mal. ¿Por qué no querés ir? ¿Qué pasa? No pasa nada, ma. Bueno, está bien. Escúchame, yo no te puedo venir a buscar hoy, así que volvé en colectivo. ¿Tenés moneda? Sí. ¿Sí? Bueno, listo. Chao, chao. Así que les voy a pedir que se pongan de acuerdo. No, dale, profe, así. No, se ve así, de acuerdo porque se tiene que solo. Che, dale. Vamos, por eso. Silencio, chicos, silencio. Federico, ¿vos con quién estás? Solo. ¿No hablas con algún compañero, Federico? A ver, ¿algún grupo que le falte a alguno? Si no, los armo yo, ¿eh? No tengo problema. No, me sacaron bien el que te empujaste, no te vayas con nadie. Bien pedo. Por favor, pues. Bueno, chicos, esperen un momento. Me acaban de avisar que se adelantó la clase de gimnasia. Así que para la próxima clase quiero los grupos armados. Así que no sé, Federico. Bueno, chicos, Vaya saliendo con el profesor. chicos, se viene conmigo ahora. Agarren las cosas y vamos. Era una joda. Bueno, Federico, no sé qué decirte. Arreglate. Bueno chicos, ahora vamos a empezar a correr, vamos a dar 4 vueltas, ¿sí? Por la línea marrón. ¿Está bien? 4 vueltas chicos, vamos, arranque, va. Por la línea marrón. Vamos, vamos, segundo, sin hablar. Dale, Federico, metele. Dale.
vamos a... Pará, Federico, 2 vueltas más vos. Por lo que te atrasaste, dale. Bueno chicos, vamos a practicar saque de arriba de vóley, como hicimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, yo les voy a dejar las pelotas ahora. A ver, agarren. Yo voy a secretaría a buscar la planilla, ustedes arranquen, ¿sí? Ojito. Vení, Fede, dale, Fede. Vos ponete así. Así practicamos, dale. Dale. Dale, gordo. Dale, ¿qué pasó? Dale, gordo. Ya nos fuimos, me parece que carajo, ¿no? Resarpamos. Dale, despertate. Dale. Bueno, en este video se ven quiénes son los actores de esta dinámica y algunos elementos de los que vamos a ir ahondando durante la charla. Pero lo primero y lo más importante me parece que, aunque parezca obvio, es definir qué es el bullying, porque muchas veces el término se utiliza para referirnos cotidianamente a situaciones que no lo son y se utiliza como sinónimo de otras expresiones como son la violencia, el conflicto, y pareciera que es todo lo mismo. Llamamos bullying a una situación de hostigamiento donde existe una víctima, que es quien sufre el hostigamiento, quien sufre el acoso, y por lo general no puede salir por sus propios medios de esta situación. También existen otros actores en esta dinámica, como veíamos recién, que son la persona que hostiga, los cómplices, pero para que una situación pueda ser diagnosticada como bullying, hay algunos elementos que tienen que estar presentes que si no están, no estamos hablando de bullying. Decimos que el bullying ocurre en la escuela, pero también se puede dar en algunos otros espacios, como puede ser un club de fútbol, como puede ser una colonia de vacaciones, no situaciones esporádicas como serían un cumpleaños, por ejemplo, sino algún sitio donde los chicos concurren con asiduidad. Y este término fue acuñado por un psicólogo que se llamaba Dan Olbius allá por la década del 70, cuando empezó a observar que en la escuela ocurrían situaciones de violencia que tenían características particulares, que se daban en ese ámbito y no se daban en otros. ¿Existen formas de evitar el bullying? Sí. Lo que pasa es que como país nos hace falta avanzar muchísimo en la materia, porque de hecho no tenemos datos estadísticos oficiales en nuestro país, que creo que es una gran deuda que tenemos con esta temática. Saber la cantidad de casos, saber dónde estamos parados, es lo que nos va a permitir tomar decisiones y accionar al respecto. Mientras tanto, creo que no somos conscientes de la importancia de este flagelo, justamente porque no la estamos midiendo y no estamos teniendo conciencia de la cantidad de casos que hay. Es decir, nos preocupamos cuando ocurre algún caso icónico, como lo que sucedió en España hace pocos días, como lo que sucedió en nuestro país. El caso más trágico que tenemos es el que ocurrió en Viedma, en Carmen de Patagones. Mientras tanto no hablamos de esta problemática y por lo general tendemos a minimizarla. Sin embargo, es algo que se puede prevenir y hay muchas cosas que podemos hacer al respecto, pero para eso lo primero que tenemos que hacer es formar a los docentes, formar a los padres,
hablar de esta temática con los alumnos y, por supuesto, involucrarnos todos como comunidad educativa. No podemos depositar la responsabilidad de solucionar esto solo en los docentes. Una gran herramienta que tenemos para accionar en estos casos también son los protocolos de actuación, que son, al igual que lo que ocurre en los casos de incendio, por ejemplo, los que nos permiten actuar de manera organizada y no tener que ver en el momento cómo actuamos, es decir, si llamamos a los padres, si no, cuándo es momento de hablar con los chicos, de qué manera. El protocolo de actuación es una herramienta que nos permite actuar de manera rápida y evitar que estos conflictos se agraven. Decíamos que el rol del adulto acá es fundamental porque los chicos no pueden salir por sus propios medios de esta situación. Ahí es donde la figura del adulto es importante para intervenir y para evitar que el conflicto se agrave. Otro dispositivo importante también es medir cuál es el clima áulico, formar a los padres, decíamos, formar a los docentes, que muchas veces no tienen y no reciben durante su formación académica herramientas acerca de cómo proceder en estos casos. Es decir, los docentes a veces saben cómo diagnosticar una situación de bullying, pero de forma práctica, si se encuentran frente a una dinámica de bullying, no saben cómo actuar. No saben cómo ayudar a la víctima, no saben cómo actuar con los padres. Y esta es una temática cada vez más grave porque yo le decía a unos docentes el otro día en una charla que dábamos en la localidad de Tandil, que no es que ahora es más grave que antes, pero sí, como adultos tenemos que dejar de ver esta problemática con los anteojos de nuestra adolescencia y de nuestra niñez. Actualmente los chicos se encuentran en una situación completamente diferente a la que pudimos habernos encontrado nosotros, porque actualmente es posible también ejercer la violencia a través de medios digitales. Entonces hablamos de una problemática un poco más compleja que la que pudimos haber atravesado nosotros como adultos. Decíamos que para que una dinámica pueda ser diagnosticada como bullying, se tienen que dar algunas características que si no se dan, no estamos hablando de bullying. Estas características son, es siempre entre pares. Cuando hablamos de un hecho de violencia entre un docente y un alumno, por ejemplo, no nos referimos a eso como bullying, porque no estamos hablando de pares. No quiere decir que no sea censurable, que no es que esté mal, pero no hablamos de bullying en esos casos. Existe una relación asimétrica de poder entre quien hostiga y quien es hostigado, porque esta situación a veces puede ser real o a veces puede ser percibida por quien es víctima de bullying. Es decir, él considera que hay alguien que tiene algo que él no tiene, es decir, la capacidad de liderazgo, es más inteligente o es más fuerte, le atribuye características y se pone él en una posición de inferioridad. Por eso decimos que esa situación de disparidad a veces es real y a veces es percibida, no siempre refiere, como vemos típicamente en los dibujitos animados, a veces a quien es víctima de bullying como el chico más peticito, más débil, y a quien es acosador como un chico más alto, más fornido. Bueno, esto no es así siempre en la realidad. A veces quien es víctima de bullying se considera inferior porque tiene menos cantidad de amigos, porque a lo mejor es nuevo en el aula, porque le faltan algunas habilidades sociales, entonces coloca a esa otra persona en un lugar de poder y le permite que lo hostigue o que lo violente con su silencio mayormente. Decimos que también para que una situación pueda ser diagnosticada como bullying no estamos hablando de un hecho de violencia aislado, es algo que ocurre con frecuencia. Es siempre también con la misma persona y hay intencionalidad en los actos. No hablamos de una broma que te hago y que no me doy cuenta que te molesta y que te estoy ofendiendo, entonces te pido disculpas y la situación se termina ahí. No, es algo que yo sé que te duele, que te molesta, que te hace sentir mal y lo sigo haciendo, es intencional. Es siempre contra la misma persona, no es
hoy con uno, mañana con otro, y difícilmente, como decíamos al principio, quien es hostigado puede salir por sus propios medios. Se requiere la intervención de un adulto. Pero para eso tenemos que estar entrenados en saber diferenciar cuando hablamos de una situación de bullying o no. Y esto, aunque parezca demasiado técnico, es importante porque en una situación de violencia la intervención es una y en una situación de bullying es otra. En una situación de violencia, dos chicos se pueden enfrentar en un partido de fútbol, por ejemplo, y hay un hecho de violencia física. Bueno, en ese caso podemos llevar a las dos personas a la dirección a hablar de lo que sucedió. Cuando se trata de una dinámica de bullying, no podemos exponer a quien es víctima frente a su hostigador porque claramente va a tener miedo de hablar y no va a poder contar lo que le sucede. Es más, lo estamos exponiendo aún más. Por eso decíamos que es tan importante poder diferenciar una dinámica de bullying de una que no lo es, para poder intervenir de manera correcta, para que la intervención sea adecuada y para no exponer a la víctima a un peligro mayor. No es lo mismo bullying que violencia. Decíamos que una situación de violencia puede ser de distinto orden, físico, psicológico, pero no implica que se den todas esas características de las que hablábamos al principio. Esto es diferente también a una situación de conflicto que se puede generar por algún tema puntual, pero luego se diluye, y también es diferente a la agresión. Hay una gran diferencia entre la violencia y la agresión. La agresión es una conducta natural. Si nosotros vamos por la calle el día de mañana y alguien aparece de la oscuridad y nos quiere quitar nuestras pertenencias, bueno, nosotros podemos llegar a ser agresivos con esa persona para defender nuestra integridad física, porque nos sentimos en peligro, para defender nuestra vida. En cambio, la violencia es una conducta aprendida, es decir, no es una conducta natural, no es para defendernos. El sentido de la violencia es someter, humillar, dañar a otra persona, no porque nos sentimos en peligro. Es completamente diferente a la agresión. Y decíamos que el bullying es un tipo de violencia, entonces podemos decir que es una conducta aprendida y que los chicos la pueden desaprender. Es muy importante diferenciar qué es bullying de qué no es bullying. Hablamos de bullying cuando, o mejor dicho, no hablamos de bullying cuando dos chicos se pelean, cuando alguien no quiere ser amigo de otra persona, cuando no quiere ir a su cumpleaños, cuando no quiere salir con ese niño en particular. No hablamos de bullying en esos casos, es decir, lo contrario al bullying no significa que todos los chicos tengan que ser amigos. Sí hablamos de bullying cuando organizo mi cumpleaños e invito a todos, menos a una persona puntual. O cuando esa persona organiza un cumpleaños y yo me encargo de que nadie vaya a su festejo. O cuando me encargo de difamarlo para que nadie sea su amigo, para que nadie quiera estar con él. Cuando le hago una broma de mal gusto porque sé que lo que le estoy diciendo le va a molestar, no es una broma que le hago y no me doy cuenta de que lo ofende, como por ejemplo, pierde su partido, pierde su equipo de fútbol y lo cargo. No, esto es algo donde existe la intencionalidad de dañar, de humillar a esa persona y me doy cuenta que lo que estoy haciendo le está molestando. En esos casos sí hablamos de bullying, porque muchas veces los papás o las mamás entienden que si alguien no quiere ser amigo de mi hijo, le hace bullying. Y no hablamos de bullying en esa situación. Es decir, lo contrario al bullying no significa que todos los chicos tengan que ser amigos. Es una situación mucho más compleja el bullying para poder denominarla como tal. Nosotros decimos que si todo es bullying, luego nada es bullying. Es decir, si nos referimos a cualquier situación de conflicto como bullying, estamos empleando el término de manera inadecuada. Lo más importante cuando hablamos de bullying es no referirnos a los niños y adolescentes como que están obligados a ser amigos.
decíamos que hablábamos de una situación donde no hay paridad de poder, donde hay alguien que se humilla, donde hay alguien que es humillado y alguien que lo humilla. Existe un vínculo de sometimiento, hay alguien que sufre, hay alguien que la pasa mal, y es un lugar donde los chicos están obligados a encontrarse. No es un cumpleaños que si quiero voy, o si no quiero no voy. Es un lugar a donde yo tengo que ir porque es un club de fútbol a donde practico un deporte, o es el lugar a donde estudio, o es la colonia de vacaciones a donde me van a enviar durante todo el verano. Es decir, es una situación que no puedo evitar. En esos casos hablamos de bullying. Y en esta dinámica participan diferentes actores. Existe, por supuesto, el acosador, que es el que inicia el hostigamiento, aunque en algunas oportunidades no inicia el hostigamiento, a veces es el ideador, pero envía a otra persona a ejercer la acción. Es decir, a mí se me ocurre, pero no soy yo el que llevo adelante la acción, sino que mando a otra persona a que la lleve adelante por mí. Existen los testigos, que es una parte importantísima de esta dinámica, y dentro de los testigos existen diferentes tipos de testigos, que son los que participan activamente, es decir, los que ayudan al acosador, los que adoptan una actitud neutral, es decir, que están de acuerdo con lo que sucede, les causa gracia, pero no accionan para ayudarlo, simplemente a lo mejor filman o festejan. Están aquellos posibles defensores que también actuarían, tomarían parte, pero no lo hacen por miedo. Los menos, que son los defensores que apoyan al acosado y se quedan con él o con ella para defenderlo, y por supuesto quien está expuesto al hostigamiento, que es quien peor la pasa en esta situación. Lo que nosotros les decimos a los chicos es que frente a una dinámica de bullying, en alguno de estos lugares ellos están siendo parte, es decir, aun cuando observen y no hagan nada, están siendo parte de esta dinámica. Es decir, si no haces nada, también formas parte de esta película. Y existen diferentes tipos de bullying. Para nosotros el más visible es el bullying físico, que tiene que ver con el contacto físico, con la violencia física. Pero también existen el bullying psicológico, que consiste en ponerle apodos a alguien, motes, el bullying social, que es el que los chicos nos refieren muchas veces que más les duele. Quizás para nosotros los adultos sea el menos importante, pero para ellos es el más significativo, porque lo que más les duele a los adolescentes es no ser parte de un grupo, no formar parte de un grupo social, quedar afuera. El bullying sexual, el bullying material también, que consiste en dañarle las pertenencias, el bullying sexual, pero el bullying que los chicos nos refieren como el que más les duele es el bullying social, porque para los adolescentes es muy importante ser reconocido por sus propios pares. Y estas son algunas de las señales de alerta. Cuando armaba esta capacitación pensaba, bueno, ¿qué es lo que se va a preguntar la gente, ya sea como padre, como docente, desde el lugar que esté presente en esta charla, ¿no? ¿Cómo si a lo mejor mi hijo, mi hija, o mi nieto, o mi nieta, o mi alumno está siendo víctima de bullying? Bueno, los chicos a veces no hablan con palabras, muchas veces reflejan con conductas lo que les sucede. Si nosotros observamos que nos pide que lo pasemos a buscar por el colegio, porque le duele la panza, le duele la cabeza, si hay actividades que antes disfrutaba y actualmente ya no, si comienza a manifestar cambios de comportamiento, tiene problemas para dormir o deja de alimentarse correctamente, si comienza a tener trastornos del sueño, si sufre modificaciones en sus notas académicas, es decir, bajan sus notas porque si está preocupado por su integridad física, ya las cuestiones de orden académico van a ser mucho menos importantes.
Si estamos ante la presencia de algunas de estas cuestiones, no significa que necesariamente sea víctima de bullying, pero sí que algo le está sucediendo. Y cómo reconocer si mi hijo o mi hija puede llegar a ser acosador. Son chicos que, yo no quiero hablar de un perfil de acosado, un perfil de acosador, pero en líneas generales los acosadores a veces tienen más habilidades sociales que quien es acosado. Son los que lideran un grupo de amigos, aunque estén ejerciendo un liderazgo negativo, están siendo respetados por sus pares, entonces es una situación muy cómoda para ellos. Y son chicos que comienzan a ejercitar este tipo de conductas que, como por lo general les resultan efectivas para obtener lo que quieren, comienzan a cristalizarlas en el tiempo y comienzan a comportarse de esta forma con todos sus pares, con sus hermanos, con sus padres. Es decir, vamos a empezar a ver este tipo de conductas violentas cada vez más frecuentemente. Entonces, ahí es importante, decíamos al principio también, el rol del adulto para mostrarles a los chicos que existen formas más asertivas de obtener lo que quieren, para ayudarlos a entender el dolor que provocan en otra persona, para ayudarlos a empatizar, a ponerse en el lugar del otro y a explicarle que este tipo de conductas van a ser inadmisibles, es decir, que no están bien y que no se las vamos a permitir. Es fundamental también que los padres puedan ponerle límites a este tipo de niños, porque por lo general quien es acosado sufre falta de límites en su casa. Muchas veces son víctimas de violencia en su hogar y luego ejercitan esta violencia de forma activa en otro lugar, como puede ser la escuela, pero esto no siempre es así. A veces los chicos se comportan de esta forma porque encuentran que les resulta efectiva para obtener lo que quieren, para hacerse respetar, y también muchas veces porque sienten miedo de convertirse ellos en víctimas de bullying, entonces mejor soy yo quien hostiga antes de convertirme en víctima. Y acá hablamos no de perfiles, sino de roles, porque puede ser que perfectamente alguien que sea víctima de bullying en una escuela, cuando sea cambiado de institución escolar, él o ella se conviertan en hostigadores. Esto también es frecuente, que los chicos dejen de sentir la violencia que sentían de manera pasiva y la transformen en una conducta activa en otro lugar. Por eso no hablamos de perfil de acosado, de perfil de acosador, sino más bien de roles que pueden llegar a ser móviles inclusive. ¿Y qué hacer si mi hijo sufre bullying? ¿Qué hago si mi hijo me confiesa que es víctima de bullying o yo pienso que es víctima de bullying? ¿Cómo actuar? ¿Cómo ayudarlo? Lo primero que les quiero decir es que a estos chicos les cuesta muchísimo hablar. Los chicos no quieren contar lo que les sucede porque muchas veces compran el motivo de la burla y se hacen cargo, entonces los avergüenza contar lo que les sucede. Es muy difícil que puedan hablar, que puedan pedir ayuda porque a veces no les quieren traer un conflicto a los padres o porque tienen miedo de la reacción desmedida de los padres, que muchas veces se dirigen al colegio a increpar al docente y piensan que eso va a agravar su situación. Por eso siempre escuchamos que el silencio es el mejor amigo del bullying. Los chicos lo primero que hacen es dejar de pedir ayuda en esta clase de situaciones. Y en última instancia recurren a un adulto cuando piensan que ya nada pueden hacer o cuando la situación es demasiado grave. Por eso tenemos que estar atentos a estas conductas que veíamos al principio que se pueden llegar a manifestar, como por ejemplo que nos pidan retirarlos del colegio porque les duele la panza. Hay otras actitudes quizás menos evidentes que pueden pasarnos a veces de largo y que no las percibimos, como que siempre son las mismas personas que nunca tienen con quién hacer grupo, como veíamos en el video del principio. Llega el momento de hacer un trabajo grupal y nunca tienen con quién. Bueno, estas son señales que nos pueden indicar que a lo mejor ese chico o esa chica están siendo víctimas de bullying. En esos casos lo que tenemos que hacer es explicarles que no hay nada malo en ellos que justifique el acoso, no evadir el problema, no decirles frases del tipo, bueno, no les prestes atención,
no hace como si nada pasara, esto ya va a dejar de suceder, porque por lo general si no intervenimos este tipo de situaciones se agravan, no es algo que merme por sí solo, se requiere de la intervención del adulto. Nunca recomendarle que se defienda, esto lo pone muchas veces en situaciones de peligro, sobre todo si la violencia no es un recurso propio de ese niño, y acudir a la escuela a hablar con el docente, a pedirle ayuda, pero no con el diagnóstico hecho, sino a hacerle una descripción de los hechos para que el docente pueda empezar a estar atento a ver qué es lo que sucede durante la clase. Y si mi hijo es acosador también, ¿cómo actuar? La vez pasada una mamá me contaba que ella se consideraba responsable de que su hijo sea acosador, porque en su momento, cuando él era víctima de bullying, ella lo enviaba a defenderse y ahora él se había convertido en alguien violento. Bueno, lo primero es entender que ese niño o esa niña no es un delincuente. Tenemos que ayudarlo a desarrollar habilidades sociales, a empatizar con la otra persona, a ponerse en el lugar del otro, a explicarle cuáles son conductas prosociales y cuáles conductas son inadecuadas y no le vamos a permitir y están mal y se las vamos a censurar. Ayudarlos a entender que este tipo de comportamiento es inadmisible y muchas veces también a buscar ayuda psicológica si sentimos que no tenemos las herramientas para encauzar ese tipo de liderazgo negativo, quizás también en un liderazgo positivo. También es importante, y esto no lo puse en las diapos, pero se los quiero comentar, cómo actuar si mi hijo es testigo de una situación de bullying. Esto también es muy frecuente y hay muchos papás que muchas veces les dicen a los niños, bueno, si no es con vos, no te metas. Esto tiene consecuencias para todos. Para la víctima, por supuesto, es quien peor la pasa. Para el acosador también, porque si no intervenimos a tiempo, este tipo de conductas decíamos que se cristalizan en el tiempo. Entonces, este niño que hoy es un niño acosador o un niño hostigador, el día de mañana puede convertirse en un novio violento, en un compañero de trabajo violento, en un padre de familia violento. Por eso es importante intervenir a tiempo cuando los chicos están construyendo la personalidad y van probando qué es lo que les resulta efectivo y qué no. Pero también tiene consecuencias para los testigos porque si nosotros no intervenimos y no les explicamos que esto está mal, los chicos comienzan a naturalizar la violencia como algo habitual. Esto significa que el día de mañana, cuando ellos mismos sean testigos de una situación de violencia, o cuando ellos mismos sean violentados, no van a estar preparados para reconocer la situación como tal, van a estar acostumbrados a la violencia. Y tampoco deben los niños pensar que esto es algo sobre lo cual yo no tengo ningún poder de decisión, que no hay nada que puedo hacer. Siempre hay algo que los chicos pueden hacer. Y justamente lo que tenemos que cambiar es el rol de los testigos para que dejen de ser testigos pasivos y adopten un rol más activo frente a lo que les está sucediendo. Es decir, que entiendan que de ellos también depende cambiar este tipo de situaciones. ¿Y a la escuela qué les decimos? Bueno, ¿cómo actuar en estos casos? Muchas veces lo más usual es que como padres lo que pidamos es que expulsen a ese niño de esa institución. Bueno, eso déjenme decirles que no es demasiado efectivo, porque alguien va a venir a ocupar ese lugar. La única forma es trabajar con todo el grupo, es decir, con el acosado, con el acosador y con los testigos también. Porque cambiar también a quien es acosado de escuela, si bien es una solución inmediata, tenemos que acompañar a ese niño a la nueva escuela, por lo general con apoyo psicológico, para que entienda que no es que me tienen que cambiar de escuela porque hay algo en mí que está mal, sino que, bueno, la escuela no tiene las herramientas para solucionar lo que me está pasando o no toma las decisiones que hay que tomar, entonces, bueno, para protegerme me tienen que cambiar de escuela. Pero es algo que hay que trabajar con todos los chicos, porque hablábamos de roles, es decir, si hoy cambiamos a la víctima de escuela, alguien más va a ocupar el lugar de esa persona.
Por eso es importante trabajar con todo el grupo. ¿Y cómo debe actuar la escuela? ¿Con sanciones, puramente con sanciones? Eso no es demasiado efectivo, es efectivo en el corto plazo. Las conductas violentas tienen que ser censuradas, pero cuando nosotros aplicamos sanciones y no trabajamos la temática, esto no es efectivo. Es decir, tenemos que anticiparnos a este tipo de conductas para que los chicos entiendan que cuando hay un castigo, no es un castigo como tal, sino es la consecuencia de haber hecho algo que la escuela ya me adelantó que no lo va a permitir. Entonces, yo entiendo que la sanción que me está aplicando la escuela, más que punitiva, es para que la consecuencia de mi forma de actuar, ¿sí? No un castigo, sino una consecuencia. Pero para eso tenemos que habernos anticipado con antelación y haber trabajado sobre esta temática para que los chicos entiendan cuál es la postura de la escuela y que la escuela no va a permitir este tipo de tratos. De otra forma, cuando la escuela niega el conflicto, también pierde credibilidad y esto también lo perjudica, pero observamos cuando vamos a dar capacitaciones en los colegios que es lo más usual. A la escuela le cuesta mucho reconocer que tiene un problema porque tiene miedo de perder de pronto su prestigio. Entonces, si yo digo que acá no hay casos de bullying, me parece que es lo más efectivo, ¿no? Negar el conflicto en lugar de ocuparme. ¿Cómo estamos con la hora? Bueno, ya estamos cerca del final. Vamos a adelantar un par de diapositivas. Esto es algo también fundamental que les quiero explicar. Cuando los chicos se encuentran frente a una situación de violencia, esto mismo también nos puede suceder a nosotros los adultos, muchas veces estamos en desacuerdo con lo que sucede, pero no podemos actuar. Bueno, esto tiene una explicación. Desde la psicología este fenómeno se ha estudiado y se lo llama efecto espectador. ¿Por qué no actuamos frente a una situación de violencia? Esto mismo nos puede suceder, decíamos, a nosotros los adultos. Y hubo un caso en Estados Unidos, que lo pueden googlear si quieren ahondar acerca de esta temática, que se llama el efecto Kitty Genovese, que más tarde se denominó efecto espectador. Kitty Genovese era una persona que trabajaba en un bar, sale a la noche de su trabajo, es atacada por un asaltante y muere frente a un montón de personas que estaban presenciando lo que a ella le estaba sucediendo y nadie actuó. Entonces, esto le llamó la atención a dos sociólogos que se pusieron a investigar sobre este tema, porque si alguien hubiera intervenido, podrían haber llegado a salvar su vida también. ¿Por qué las personas no actúan frente a una dinámica de bullying? Bueno, existen algunos pensamientos que nosotros los denominamos pensamientos barreras, que son los que me impiden actuar. Y es pensar que si frente a lo que está sucediendo yo tomo alguna acción, si puedo llegar a salir perjudicado, si tengo la capacidad de ayudar. Estoy escuchando con eco, me estoy escuchando a mí misma. Ahí no, ahí ya está. Si me voy a poner en riesgo por ayudar, es decir, lo que sucede con el efecto espectador es que a mayor cantidad de personas presencian un acto de violencia, la responsabilidad se diluye entre esas personas. Entonces lo que ocurre es que todos pensamos que el otro sería el que debería interceder en lugar de interceder yo, ¿no? ¿Por qué no intercedió él que es hombre? ¿O por qué no intercedió ella que es más alta que yo? ¿O por qué no intercedió aquel que estaba más cerca de la persona afectada? Esto no sé si alguna vez prestaron atención que también puede suceder en la vía pública. No sé si presenciaron en alguna oportunidad un asalto, ¿no? Cuando a veces ocurre frente a un montón de personas en una ciudad, en una hora pico, con un montón de gente circulando por la calle, pero nadie hace nada. Bueno, esto mismo es lo que le sucede a los chicos en el aula. Estos son los pensamientos barrera que decíamos que suceden, que es lo que les impide a los chicos actuar en esta clase de casos, ¿no?
Miedo a actuar por miedo a ponerse en peligro, miedo a actuar porque piensan que hay alguien más capaz de ellos, más capacitado que ellos para interceder. Tampoco, y esto es algo que ocurre con mucha frecuencia, los chicos no quieren quedar como buchones, entonces yo no voy a ser el que voy a contar, porque no quiero que después me digan que soy un buchón. Y es muy importante que como adultos podamos explicarles que es diferente ser buchón a pedir ayuda en una situación de bullying. Y también a pensar que existen un montón de cosas que puedo hacer sin ponerme en peligro. Por ejemplo, si no me atrevo a intervenir en una situación de bullying, ¿qué otras cosas puedo hacer? Bueno, me puedo quedar al lado de esa persona, le puedo ofrecer mi ayuda, le puedo ofrecer mi acompañamiento a la hora de hablar con algún docente o con sus padres. Pero por eso decíamos al principio de la charla que es fundamental el rol que ocupa el adulto en esta problemática, que no es algo que los chicos puedan solucionar solos por sus propios medios. Y este gráfico creo que muestra muy claramente que en una situación de bullying lo que los chicos tienen que lograr es pasar de la primera imagen a la segunda imagen, pero para esto tienen que poder visualizar cuál es el poder que ellos tienen como testigos, y es nuestro deber como adultos invitarlos a salir de ese rol pasivo y ocupar un rol más activo frente a una dinámica de bullying. Es decir, si esto me molesta, si hay algo que a mí me duele, si no me gustaría que me pasara a mí también, bueno, hay un montón de cosas que puedo hacer sin necesidad de ponerme en peligro que me van a poder hacer pasar de la primera imagen a la segunda imagen, pero antes tengo que poder visualizar que yo tengo que salir de ese rol pasivo. No vamos a hablar hoy de ciberbullying porque no tenemos tiempo, pero el ciberbullying es como la dinámica de bullying, nada más que ocurre a través de medios digitales. Quizás es un poco más grave, esto nos reflejan los chicos en las charlas, porque el anonimato empodera a los chicos, porque una imagen que se viraliza, aunque a mí me cambien de institución escolar, va a seguir estando en las redes sociales, entonces es mucho más difícil de frenar. El alcance también es algo muy difícil de detener, porque aunque yo logre que den de baja esa imagen de la plataforma o ese video de la plataforma, siempre va a haber alguien que pudo haber hecho una captura de pantalla y puede seguir redistribuyendo esa imagen. Entonces, no puedo tener siquiera conciencia de a quiénes va a llegar esa imagen y hasta dónde se va a viralizar, y es mucho más difícil detener lo que sucede. Y para cerrar, me gustaría mostrarles este video. Este video es un video de Amnistía Internacional. Cuando en Europa no aceptaban a los inmigrantes, Amnistía Internacional hizo esta experiencia que es en base a un experimento social de un psicólogo que se llamaba Arthur Aron, pero no les quiero spoilear el video. Se los quiero mostrar, es un par de minutos y después estaríamos cerrando con una serie de preguntas. Have a nice mustache.
6, 5. Ah, 6, 5. Are you new in Berlin? Yeah, 8 months. And are you alone here or with your family? No, alone. This life. Sometimes nice. Sometimes not good. Beatrice. Oh my god, I'm keeping my eyes on you. Wow. Hello. I expect him to ask my number. Be a strong man. Thank you so much. We will go to the zoo, maybe next few days. Text you if you would like to. I would love it. Of course. You can do it. When I was looking into her eyes, I was trying to see what I could tell from the life that she lived, and I think I could tell that there was a lot of experience lived there. It doesn't matter, look at the eyes or something, just give yourself a chance to talk and to look at the other person. Este video de Amnistía Internacional forma parte de un experimento que fue real, esto no está guionado, cuando para los europeos era inaceptable recibir refugiados y les costaba tanto ver a los asilados como otra persona. Amnistía Internacional hace este experimento que a mí en las charlas me gusta hacerlo en forma presencial. Ustedes saben que lo primero que se observa cuando se les pide a dos personas que se miren a los ojos es que se rían, que se pongan nerviosas. Es una situación súper incómodo mirar en forma directa a otra persona durante 4 minutos. Causa mucha incomodidad y mucho nerviosismo. Podemos mirar la pantalla del celular durante todo el día, pero hemos perdido la capacidad de mirar a los ojos a otras personas, ¿no? Nos resulta incómodo detenernos a mirar a otras personas durante 4 minutos. Bueno, un psicólogo que se llama Arthur Aron, cuando desarrolló este experimento, entendió que cuando dos personas se miran durante 4 minutos a los ojos, se crea una experiencia de intimidad entre esas dos personas. Muchas veces esto es lo que falta en los casos de bullying.
la capacidad de mirarse a los ojos, de sentir empatía, que es una habilidad social que podemos tener, pero que si no la tenemos también la podemos desarrollar. Hemos ido perdiendo a lo largo del tiempo muchas habilidades sociales, la habilidad de pedir un favor, la habilidad de ponernos en el lugar de otra persona, la habilidad de recibir un cumplido. No sabemos qué responder cuando alguien nos dice: qué lindo tenés el pelo, qué lindo eso que tenés puesta, qué lindos ojos. No sabemos qué decir en situaciones así. Yo creo que la empatía es una habilidad fundamental para poder trabajar la problemática de bullying, que no es necesario que seamos profesionales de la salud mental, que estemos demasiado capacitados, que la intencionalidad muchas veces basta, que ofrecerle mi acompañamiento, mi ayuda a otra persona cuando vemos que está mal, que está angustiado, que algo le pasa, es algo que hemos ido perdiendo y es lo que nos destaca y lo que nos diferencia de los animales, ¿no? Nuestra capacidad nuestra humanidad, nuestra capacidad de ponernos en el lugar de otra persona, la capacidad de hacer cosas para ayudar a alguien más, que esto es algo que a veces los animales no lo tienen y sí lo tenemos nosotros los humanos. Y bueno, y los invito, me hubiera encantado hacer esta experiencia de manera presencial, poder verlos y poder observar qué es lo que sienten en una situación así. Pero yo creo que poder desarrollar la empatía, pensar en qué es lo que le está pasando a otra persona, cómo la puedo ayudar a ponerme en el lugar de el otro, es el final del problema del bullying. Y ahora los invito, no sé si tienen algunas preguntas, cuestiones que nos quieran, alguna cuestión que quieran compartir, alguna duda respecto a lo que estuvimos hablando anteriormente. No hay ninguna pregunta en el chat, así que si alguien quiere prender su micrófono y hacerla, no hay ningún problema. Anita, ¿te levantando la mano? Gracias, Florencia. Bueno, gracias, Paola, y felicitaciones. Se entendió excelentemente bien, muy dinámico, y la verdad que está para escucharte más tiempo y poder hacerlo de manera presencial, ¿verdad? Con esa propuesta tuya. Leí un artículo donde hablaste sobre Messi, cuando él tuvo esa frase que todos comenzamos a repetir, ¿no? Y más abajo de esa nota expresaba que a veces en un colegio, ¿no?, la maestra sanciona a una persona, pero no puede llegar a ver el entorno que causó el comportamiento. Y eso yo lo asocio con que los chicos que son agresivos o que hacen bullying, no les nace de por sí. Pienso en mi ignorancia, ¿no?, que eso se arrastra de la familia, del comportamiento, de gestos, de palabras, de las conversaciones que puede haber. O sea, el entorno tiene mucho que ver y el pasado que van arrastrando. Si es así, Paola, cuánto trabajo y cuánto compromiso en los docentes, ¿no?, para que se den cuenta, además, y puedan encarar una solución. Sí, en ese artículo apuntaba a no quedarnos con el recorte de la situación. Muchas veces el docente sanciona a uno de los chicos porque está pegando, pero si nos quedamos con ese recorte y no ahondamos y no investigamos y juzgamos rápidamente, nos podemos quedar con un juicio equívoco de lo que está sucediendo. A veces los chicos responden de manera agresiva, pero es una conducta reactiva, es decir, yo me estoy defendiendo de alguien que a lo mejor me viene molestando durante todos los recreos. Entonces, para poder saber si realmente yo soy quizás quien está hostigando a mis compañeros, hay que detenernos y ahondar en la situación, ¿no? Ponernos a recabar datos, a ver si esto es así o no es así, y no hacer juicios rápidos frente a lo que está sucediendo.
Sí, pero es muy acertado lo que vos decís. Hay un video que no tuve tiempo de proyectarlo. Decíamos que el bullying es un tipo de violencia y que la violencia es una conducta aprendida. No tiene sentido de supervivencia la violencia. No somos violentos porque esté en riesgo nuestra vida. Es una conducta aprendida que no es natural, no es como la agresión. Es decir, la agresión habita en todos nosotros. La violencia no es una conducta natural y muchas veces la aprendemos de nuestros referentes más cercanos cuando somos niños, son nuestros padres, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros le podemos decir a los chicos, bueno, no seas violento o respeta a tus compañeros, pero después me escuchan a mí manejando, insultando al que se me adelantó? Es decir, los chicos ven, los chicos hacen, se llama este video de YouTube, que lo pueden buscar si quieren, me parece muy interesante, que muestra cómo los chicos reproducen la conducta de sus padres, ¿no? Entonces, mucho más importante que lo que les decimos es lo que hacemos como adultos, cómo nos comportamos como padres y como docentes también, porque si yo les digo que no voy a permitir que haya casos de bullying en mi aula, en mi salón, pero si acontece una broma y siento que alguien se siente mal y no reparo en eso que está sucediendo y hago como si nada sucediera, entonces los chicos también interpretan que este docente me va a dejar hacer o me va a dejar actuar de esta forma, entonces voy a seguir avanzando hasta que me encuentre con un límite. Es fundamental el rol del adulto y que entendamos cuál es nuestra importancia, ¿no? Frente a lo que sucede. Que nos empoderemos como adultos, que aprendamos a ponerle límites a los chicos, que los límites son una forma de cuidado, no límites de tipo autoritario, sino explicándoles por qué no vamos a aceptar que se comporten de esa forma. Y bueno, gracias también por leer este artículo. Gracias a vos, Paola. Bueno, Navier, que tiene la mano levantada, ahí mientras tanto igual los compartí en el chat, aquí en eso, los dos videos de la presentación de Pau que están en YouTube, como Paola dijo, por si a alguno se le trabó lo que sea y quieren volver a verlo. Navier. Sí, ¿qué tal, Paola? Bueno, la verdad que la charla es muy interesante, así que te agradezco que hayas tomado el tiempo para hablar con nosotros. Puntualmente mi pregunta tiene que ver con que, bueno, estamos en Rotary, somos parte de distintos clubes de Rotary en distintas ciudades y creo que a varios nos puede llegar a tocar el tema desde el punto de vista de cómo poder transmitirlo, cómo generar material, cómo generar, no lo diría capacitaciones porque no creo que ninguno de nosotros esté capacitado para dar una charla como la que diste vos, pero sí lograr transmitirlo en nuestras comunidades, en los colegios. Tenemos llegadas a municipios, a colegios, a clubes, donde hay concentración de muchos chicos que pueden estar pasando por estas situaciones. Entonces, bueno, concretamente la pregunta es, ¿cómo nos recomendarías vos como institución y como personas que no están capacitadas para dar una charla como la tuya, aplicar esto en la comunidad? Más allá de que nosotros lo podamos aplicar en nuestras vidas privadas cada uno, ¿no? Y que cada uno cumpla un rol específico. Bien, nosotros en Comunidad Antibullying Argentina nos aliamos a otras organizaciones que también son representativas y que comparten los mismos códigos que nosotros, justamente para empezar a producir material que hable acerca de esta problemática, porque hemos observado que si bien existe un manual que les entregan a los docentes, es insuficiente, ¿no? Entonces, a veces los docentes lo que necesitan es tips, pautas acerca de cómo actuar, digamos, cómo proceder. Creo que es fundamental que todas las instituciones tengan código de convivencia. Que alguien cuando va a formar parte de una institución, de un club de fútbol, de una asociación, por ejemplo, yo recuerdo cuando fui socia de Rotary Club, una de las primeras cuestiones que te advierten es, bueno, acá no se va a hablar de cuestiones de orden político, de orden religioso, el código imperante es el respeto al otro. Eso es fundamental porque entonces cuando vos pasás a formar parte de ese lugar, vos ya sabés cuál es el código de convivencia, qué actitudes o qué conductas ese lugar me va a permitir o no.
Entonces, en este sentido, por ahí sería importante que en los colegios haya flyers, por ejemplo, que hablen acerca de esto y que indiquen que esta institución es libre de bullying o esta institución no se van a permitir determinadas conductas, que se trabajen, que los chicos puedan también, si estamos hablando de un club de fútbol o de una escuela, construir esos códigos de convivencia, es decir, que ellos sientan que forman parte de eso que la institución admite y que no, que sientan o que puedan expresar qué cosas me molestan a mí, entonces qué cosas me duelen, qué cosas no quiero que sucedan. Que haya un código de convivencia en las instituciones me parece fundamental. Y los invito también a entrar a la página de Alianza Antibullying Argentina, donde escribimos una guía para los docentes para que puedan descargar con cuestiones de orden práctico, es decir, no es la solución al problema del bullying, pero sí van a encontrar algunos tips de orden práctico que yo creo que como docentes o como directivos de Rotary les van a servir. Muchas gracias, Paola. Excelente. Gracias. Yo, antes de darte la palabra, Agustín, quiero recalcar, cuando justamente hablaban de este accionar, si tenemos en Rotary o no, la importancia, cuando Pau hablaba del escuchar, y justamente, si bien no fuimos testigos de una situación, sí podemos, desde nuestra parte, ayudar y acercar hacia la persona que está sufriendo bullying o cualquier otra situación a los protocolos que sí pueden ayudarlos o pueden ayudar a solucionar el problema. Entonces, eso, quería recalcar principalmente como la importancia del incluirnos, digamos, de centrarnos en la situación y de no tampoco decirle a la persona me tengo la traba, de minimizar la situación acerca de lo que pasó, sino, bueno, sentarnos a escuchar y ver cómo nosotros podemos acercarlo de último a la persona que sí puede solucionar el tema si nosotros no tenemos el poder o la herramienta para hacerlo, ¿no? Agustín. Bueno, hola, buenas noches. No sé si se me escucha bien. Sí, perfecto. Bueno, genial. Bueno, yo quería dar un testimonio a su vez. Yo fui víctima de bullying cuando todavía no se hablaba de bullying, cuando todavía no sabía qué era bullying. O sea, yo egresé en lo que era en Buenos Aires el viejo polimodal, ¿no? Año 2007 para atrás. Y todavía era burla, o sea, era burla, eran otros conceptos, pero no estaba hablado el bullying. Y la experiencia con el colegio también era bastante ambigua, porque, a ver, yo que era víctima, para el colegio pasó a ser como victimario también, ¿no? O sea, y no tenían, o sea, una defensa para darme que a mí me sostuviera en el tiempo. También, o sea, te quedan, porque yo tengo 33 años y todavía no he sonado un montón de cosas en mi vida que no vale acá la pena aclararlo, ¿no? Pero el daño que a esa persona se le produce psicológicamente hablando y socialmente hablando es terrible, es terrible. Y yo el otro día, yo acá soy de Victoria Entre Ríos hoy en día, tengo un programa de radio y entrevisté a la directora departamental de escuelas, justamente por el tema de bullying. Y cuando le pregunté sobre el bullying, justamente, no supo qué responderme. O sea, no está articulado todavía en los colegios, sí en profesionales que trabajan para colegios, pero directivos, y más hablando de la directora departamental, no están articulados de qué mecanismos se pueden valer para prevenir esto y erradicarlo. Y otra cosa que quería hablar, que recién estábamos hablando de lo que es los acuerdos de convivencia y más. Para mí, a ver, tienen y no tienen, o sea, ayudan y no ayudan a la víctima. ¿Pero por qué? Porque a mí a lo largo de... Yo sufrí bullying, ¿no? Desde segundo grado hasta que me egresé del secundario en la misma escuela. O sea, imagínate, Paola, todos los años que sufrí de bullying, ¿no? Y ¿sabés los actas de convivencia que me hicieron firmar? No sé, creo que llenaría un aula entera de la acta de convivencia que me hicieron firmar a mí y al victimario, ¿no? O a los victimarios, porque es verdad, ese cuadro, ¿no? Hipnótico que nos mostrabas, donde también hay un cabeza, pero hay muchos que colaboran, ¿no? ¿Sabés cuántas actas
me hicieron filmar. A ver, yo soy hijo único, y también me paraba, ¿no?, un poco en lo que era, no sé si te acordás, me parece que fue en Buenos Aires, o no recuerdo en qué provincia, por ahí, también en lo que están en la sala me pueden ayudar, donde hubo una noticia el año pasado de que un padre quería tomar, digamos, o sea, quería salir a defender a su Sí, hijo y se disparó sí, por todos sí. los medios por la locura que era del padre. Pero mi madre en ese momento también estaba cansada y, o sea, no fue directamente a la escuela ni a ningún niño, pero también, o sea, también yo no soy padre, pero considero lo que debe sufrir ese padre al ver a su hijo, ¿no? Entonces, a ver, está genial hoy hablar de bullying, está genial que tenga un nombre, y nosotros, los Rotarios, ¿no?, y lo que estamos trabajando por ahí con los chicos, con Interac y demás, con Rotarac, ya Germán Castellani, nuestro gobernador, nos bajó para que trabajemos justamente el 2 de mayo con las escuelas. Pero mi pregunta ahora, Paola, es, nosotros vamos, hacemos la actividad y todo, pero esto va a seguir pasando. ¿De qué forma podemos ayudar en nuestras ciudades a comenzar a erradicarlo y sobre todo cuando no hay una política educativa para erradicarlo en sí? Nada más que decir, Paola. Muchas gracias por escucharme a todos. Gracias Agustín por compartir lo que te sucedió. Hace un par de años daba una charla TED sobre este tema que se llama El bullying no es cosa de chicos, para reflejar esto justamente, que no es algo que queda en la niñez. Si no tuvimos la posibilidad de trabajarlo, el daño más grave que produce el bullying es un daño en nuestra autoestima, que es la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y muchas veces podemos quedarnos cristalizados en esa imagen de nosotros mismos que tuvimos en la infancia o en la adolescencia, donde nos hicieron creer que no valíamos, que no éramos lo suficientemente lindos, lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente que no merecíamos ser queridos. Entonces, estos efectos, si no tuvimos la posibilidad de trabajar sobre nosotros mismos, muchas veces dañan nuestra autoestima y nos condicionan aún como adultos, ¿no? Si yo creí que no soy merecedora de afecto en mi infancia y no tuve la posibilidad de cuestionármelo, a lo mejor el día de mañana eso tiene injerencia también hasta en el tipo de pareja que voy a elegir, ¿no? En el tipo de madre que voy a llegar a ser. A lo mejor me condiciona inclusive a la hora de elegir una carrera universitaria o a la hora de tomar decisiones como adulto. No es algo que quede solo en la infancia, el bullying. En esta charla también hacía una experiencia donde le pedía a la gente, le hacía una pregunta de tipo académico, una pregunta difícil, viste, de esas que nadie va a poder recordar, como aquellas cuestiones de historia. Y después les preguntaba, los hacía cerrar los ojos, pensar que estaban en la escuela primaria y les preguntaba acerca de, bueno, cómo se llamaba su docente en ese momento, cuál era el nombre del chico o la chica que les gustaba. Todas las personas recordaban eso. Y es porque lo que sucedió en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, marca una huella dentro de nosotros, forma parte de nuestra historia. Entiendo que hayas sufrido todo lo que sufriste, porque esto habitualmente es así, deja un daño en nuestra autoestima. A veces tenemos la capacidad de trabajar sobre nosotros y reconfigurarnos, otras veces no, pero son experiencias de tipo traumático. En muchos casos tienen desenlaces fatales. Decíamos que sobre bullying no hay datos estadísticos, pero sí sabemos, por ejemplo, que el suicidio es la segunda causa de muerte en la infancia y en la adolescencia. Por supuesto que el bullying no es la única causa de suicidio, pero sabemos que es un precipitador. Sabemos que la víctima está en una situación de aislamiento, que no puede compartir muchas veces lo que le pasa porque le da vergüenza, que no logra pedir ayuda, y muchas veces los chicos toman esta clase de determinaciones catastróficas porque no logran salir por sus propios medios de su situación y no reciben la ayuda de un adulto que o a veces no está capacitado u otras veces no sabe cómo hacer para ayudarlo.
antes recaía también la responsabilidad sobre quien era acosado. Entonces, muchas veces te invitaba el directivo a irte de la escuela, porque si vos eras víctima de bullying, seguro que había algo en vos que estaba mal, ¿no? Antes era trabajado de esta manera, de manera inadecuada. También sabemos que tiene consecuencias el bullying en los índices de deserción escolar, en las autolesiones, cuando los chicos muchas veces no pueden poner en palabras lo que les sucede y se provocan dolor físico como forma de calmar ese dolor emocional. Yo creo que hace falta formar a los docentes, involucrar a los directivos, y que esto también, y esto es algo premonitorio, pero lo vamos a ver en el corto plazo. Ya hubo hace aproximadamente 2 años en la localidad de La Plata una escuela religiosa que recibió una sanción económica. Esta escuela tuvo que indemnizar a la familia del alumno porque este juez consideró que si bien la escuela no había fagocitado que él sea víctima de bullying, tampoco había hecho nada para detener lo que sucedía. Esta sanción va a quedar seguramente como referencia para algún otro juez cuando se vuelva a presentar un caso semejante. Entonces esto va a empezar a tener consecuencias económicas para el colegio. Por supuesto, lo más importante, independientemente de que un juez dictamine que una escuela tiene que indemnizar o no a una familia, lo más importante es que nos involucremos para solucionar lo que está pasando, ¿no? Ya sea como docentes, como profesionales de la salud mental, como padres. Pero si yo envío a mi hijo a una escuela donde permiten que esto suceda y la escuela no hace nada para detenerlo, y esa es una escuela donde yo seguramente no quiera que mi hijo o mi hija concurra. O a lo mejor puedo como padre también, aunque mi hijo no sea la víctima, acudir a exigirle a la escuela una respuesta. Y esto también va a empezar a tener consecuencias económicas para los docentes, multas. Esto ya está ocurriendo en Europa. No sé si escucharon de este caso que sucedió en España, de estas gemelas, que aconteció hace muy poquito tiempo. También van a empezar a ponerles multas a los docentes que no denuncien este tipo de casos. Entonces, la multa o la sanción económica muchas veces actúa, es como la multa cuando vos vas a pasar un semáforo en rojo, ¿no? Vos decís, bueno, la verdad que lo pasaría porque ahora no me está mirando nadie, pero no lo voy a hacer porque hay una cámara de seguridad, entonces me van a filmar y después me van a cobrar una multa de, no sé, de 50.000 pesos por pasar un semáforo en rojo. Eso va a actuar como un freno inhibitorio. Yo creo que eso va a comenzar a pasar en el corto plazo, ya está sucediendo en Europa y acá en Argentina tuvimos este primer caso en una escuela de La Plata. Va a empezar a suceder en nuestro país y hay de hecho empresas de seguros que se están ocupando de desarrollar este tipo de pólizas para venderles a los colegios, para poder hacer frente a este tipo de casos, porque hay una ley que dice que los colegios tienen que tener seguros de responsabilidad civil, pero los docentes se encuentran desamparados frente a esto, y hay abogados que también estudiaron que pueden accionar contra la institución escolar, pero también contra el docente, ya sea por actuar de forma equívoca o por no actuar. Eso lamentablemente va a comenzar a suceder también en nuestro país. Es decir, es lamentable, digo lamentablemente porque no debería ser así, ¿no? No es que deberíamos involucrarnos como institución escolar porque si no nos van a multar o vamos a recibir una sanción de tipo económico. Pero bueno, yo creo que si eso es lo que tiene que ocurrir para que la escuela comience a involucrarse en este tipo de temas y a ocuparse, bueno, es de la forma en la que se están desarrollando las cosas, ¿no? Bueno, si nadie más tiene una consulta, con Pau nos podríamos quedar 80.000 horas charlando. Te digo que me da ganas hasta de preguntarte todo lo que salió con respecto a la Cámara de Diputados también y todo, que sé que estás recontra mil al tanto y sos parte, pero cerrando un poco, ya que no se nos haga tan tarde para que
para que todos se puedan ir a comer y a terminar su noche. Desde el Comité de Tema Género y de Capacitaciones te queremos dar las gracias, Pau, por la excelente charla que nos brindaste y por tomarte el tiempo de venir. Bienvenida a 4945, como te dije. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo para venir a explicarnos y con todo el amor que siempre explicas todo tan claramente. Así que bueno, te damos un aplauso y muchas gracias también a todos por sumarse a las charlas 2.0 que el distrito brinda. Bueno, un beso grande para todos y gracias por la invitación. Un beso especial a vos, Florcita. Gracias por invitarme y bueno, ante cualquier eventualidad tienen mi página de Instagram, de Facebook, que se llama Comunidad Anti-Bullying Argentina. Nos pueden escribir por ahí si tienen alguna duda, alguna consulta, o nos pueden seguir. Ahí estamos publicando siempre información sobre este tipo de temas. Muchas gracias. Muchas gracias.